Altera Vox, literatura y reflexión. El que quiere, puede. Suena lindo, ¿no? Como un abrazo, como una promesa. Pero, ¿y si te digo que es una trampa? Porque esa frase borra todo lo que no depende de vos. No mira si naciste en un barrio, sin escuela, con calle de tierra, sin cloacas. No ve si tu mamá trabaja 12 horas para que comas. No sabe si tu cuerpo está agotado, si el banco te cerró la puerta, si el sistema ya te marcó como descartable. Solo te dice, queré más. Y ahí está la trampa. Porque cuando fracasás, no culpás al sistema que te oprime. Te culpás a vos mismo. Es que no quise suficiente. Es que no rendí. Es que no soy suficiente. Pero, ¿cómo querer cuando el mundo te pone piedras en la mochila y le da alas a otros? El filósofo Horkheimer lo vio venir hace 80 años. Él dijo, convertir el éxito en pura voluntad es una forma elegante de absolver al sistema y culpar al individuo. Eso se llama ideología meritocrática, la famosa meritocracia. Habrás escuchado hablar, ¿no? Y hoy la llevamos dentro como una condena. Pero Byung-Chul Han va más lejos. Él no dice que el sistema te oprime con órdenes. Dice algo más cruel. Hoy no te dicen, no podés. Te dicen, podés todo. Y ese podés se convierte en una obligación. Tenés que ser emprendedor. Tenés que ser feliz. Tenés que ser más que tu vecino. Tenés que tener más. Y si no lo lográs, nadie te grita. Vos mismo te destruís en silencio. Porque ese poder no es para todos. Y ese querer no es tan libre como dicen. Porque hoy no nos oprimen con un no. Nos oprimen con un sí. Un sí que suena a empoderamiento. Sí podés emprender. Sí podés rendir más. Pero bajo esa sonrisa optimista hay una exigencia disfrazada de libertad. Es el sí forzado de la positividad imperante. Es el sí del podés todo. El sí que se vuelve mandato. Y ese sí esconde una violencia sutil, pero profunda, porque niega los límites reales. El cuerpo agotado, la economía que asfixia, la historia que te precede, la estructura que te condiciona. Es una visión positivista e ingenua, que cree que con voluntad todo es posible. Te doy un ejemplo brutal. A un desocupado le dicen, sí, podés crear tu propio empleo, pero no le dan acceso a capital, ni red de contención, ni educación, ni siquiera salud mental. Y cuando fracasa, la culpa es suya, no del sistema. Por eso Byung-Chul Han escribe en La sociedad del cansancio, el sí absoluto de la positividad lleva al colapso. Porque sin el no, no hay límite. Sin límite, no hay yo.
Y en psicopolítica lo dice más claro aún. La violencia del rendimiento no viene del no del otro, sino del sí infinito del yo. Antes el sufrimiento venía de la negación externa, no podés. Hoy el sufrimiento viene de la afirmación interna, sin pausa. Sí podés y debés. Y así, el sí se puede no libera, agota. El sí se puede no empodera, aísla. El sí se puede no motiva, condena. Y si no todos parten del mismo lugar, y si algunos nacen con una mochila llena de herramientas y otros con piedras, entonces no se trata de querer más. Se trata de reconocer que el juego está trucado y que tu cansancio no es tu fracaso. Es el peso de un sistema opresor que cargas en tu espalda. Por eso, la depresión no es tristeza. Es como dice Han, el infarto y un yo que se sobrecargó de sí, de ese sí que nos venden como libertad, pero que en realidad es una condena disfrazada de alas. O más directo aún, de ese sí, del sí se puede, que en el fondo solo dice, si no lo lográs, es porque no quisiste lo suficiente. Así que la próxima vez que alguien te diga, el que quiere puede, míralo y decirle en voz baja, no, el que puede es el que el sistema ya decidió que podía, y los demás solo estamos tratando de no hundirnos, porque el verdadero acto de libertad hoy no es decir sí, es tener el coraje de decir no, no al agotamiento, no a la culpa, no a la mentira de que todos partimos iguales. Y eso, ese no, es un acto de resistencia pura. Altera Vox, literatura y reflexión.